mis partners. Bueno, buenas tardes y bienvenidas a la Fundación Ortega Marañón. Soy Federico Buyoro, el director cultural de la Fundación, y hoy el presentador, iba a decir el moderador, pero claro, creo que con las dos personas que tengo a mi lado no hace falta moderador porque son dos personas moderadas. ¿Verdad, Íñigo? ¿Verdad? Entonces, es verdad. ¿Es verdad? Dos personas moderadas de un alto nivel intelectual y personal. Miren, cuando estaba planteándome, con Susana lo estaba hablando, de cómo hacer esta presentación de libros, que queríamos que fuera tan amena como cualquier presentación de libros, que sabemos que siempre son muy amenas las presentaciones de libros, pero lo que queríamos sobre todo era poner en valor aquello tan importante que sin duda alguna Susana ha puesto en el libro. Entonces, llevándolo, me planteaba cómo afrontar esta primera parte, es decir, no voy a leer su currículum porque me parecería como un poco necio con estas dos personas que tengo a mi lado con este nivel intelectual que las dos tienen, el que me pusiera a leer los méritos tanto personales, profesionales, como políticos, en el caso de Íñigo. Entonces, con lo cual me parecía que ustedes ya saben quiénes son los dos y el que menos importa aquí soy yo, que tengo que estar simplemente porque dos en el escenario quedan mal y tres pues quedamos un poquito mejor, ¿no? Entonces quería llevarlo más al tema personal. Entonces es curioso con Íñigo, que además es buen amigo de la casa, ha venido a participar aquí a algunas de nuestras actividades y es verdad que la primera vez que monté meditaciones sobre Europa, él estuvo aquí y enseguida dijo, ¿dónde hay que estar? Aquí estoy. Y en este caso, cuando Susana le dije, oye, me gustaría que fuera Íñigo, le escribimos y al momento dijo, vale, ¿dónde, cuándo y cómo lo hacemos? Entonces, con lo cual ya esto. Pero es muy curioso porque con Íñigo tengo dos casualidades. Una, que cuando yo dejé el Congreso de los Diputados, él entró para ser ministro y portavoz, ministro de Educación y portavoz. Es decir, además de la casualidad, con Bert, yo estaba entonces, era portavoz de Educación en el Congreso y discutía mucho con Bert. Tú no tienes que decir de esto nada, esto ya lo digo yo. No, a ver, le parecerá bien también. De hecho, conservamos una buena amistad. Como debe ser. El día que cesó, que dimitió Bert, ese mismo día dejé yo el Congreso de los Diputados para irme a Valencia como director general de Cooperación. Entonces, esos mismos días entró Íñigo, fue nombrado Íñigo, entonces no coincidimos. Pero la segunda coincidencia es que cuando se descubre, saben que cuando un ministro, cuando es ministro, luego se le hace un retrato que se colga en la galería de las personalidades que han pasado por el ministerio. Cuando descubrieron su cuadro, yo entonces era director adjunto del gabinete de la ministra de Educación, en ese caso Isabel Celaá, y estuve en ese momento en aquel. Y luego, tercera posibilidad es que nos encontramos otra vez aquí, por lo tanto, para mí tener una persona como Íñigo aquí y cerca también a la casa, y en mí personalmente con estas tres casualidades es todo un honor. Y esto me lleva a Susana. Porque Susana, fíjense cómo son las cosas, que a veces pregunta, dice, oye, ¿cómo se producen esto? ¿Cómo programáis? Entonces tú dices, no, buscamos todos los mejores autores, entonces hacemos un análisis. Y fue tan sencillo de verlo en un Twitter, escribirle el Twitter y dice, oye, Susana, quiero que venga. Y Susana dice, vale, me encantaría. Y a partir de aquí parece que seamos hermanos de toda la vida, porque la verdad que ha sido una amistad y hacerlo todo fácil. Entonces, con lo cual, claro, no me planteaba que eso podía ser una presentación al uso de contar la grandiosidad de este libro, que lo van a hacer ellos y luego hablaremos de esto, sino que me apetecía llevarlo a ese ámbito personal y sobre todo en esta casa. Esta casa es una casa de personas, es una casa de ideas, es una casa de pensamiento, es una casa de diálogo, que por cierto mucho se habla en el libro y luego hablaremos algunas de las cosas del libro y de algunas de las protagonistas del libro, tanto directas como indirectas, que han estado aquí en esta casa en algún momento y que luego reflejaremos, ¿no? Entonces quería llevar en este momento, que algunos se empeñan en utilizar dos palabras que para mí me parece, o dos conceptos que para mí me parece muy erróneos y muy dañinos para nuestra democracia, como es la polarización o la guerra cultural, el llevar esto precisamente a esto, a lo que somos. Somos personas, tenemos ideas distintas, pero tenemos una misma vocación, la de construir juntos, en este caso, este proyecto europeo. Por lo tanto, creo que me apetecía más llevar a esto, al estar aquí con dos amigos, con Íñigo y con Susana, a compartir con ustedes este libro. Y luego haremos un diálogo. Vamos a hacerlo así de una manera más sencilla, es decir, primero
va a haber una intervención de Íñigo con hacer unas reflexiones sobre el libro. Como saben, Íñigo también es el prologuista del libro, además es un prólogo que les invito a leer, igual que todo el libro, que me ha encantado y bueno, Susana se lo dije, que me pareció fantástico. Y luego Susana nos va a destipar un poco el libro y a partir de ahí hablaremos de algunos de los temas que más o menos ustedes se pueden imaginar y que se reflejan en este libro y que también tienen vinculación en esta casa. Así que sin nada más, porque ya me he enrollado más de lo que debería, Íñigo, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Federico, por tus cariñosas palabras y las dos casualidades. Yo estoy seguro que va a haber alguna más, Sí. para eso está bien. Has terminado diciendo una cosa en la que yo creo profundamente, y es que la idea o el proyecto de construir Europa es un proyecto que une. Yo creo que es un milagro esto de la construcción de Europa, porque ahora lo vemos como algo real, algo que existe, algo palpable. Pero, claro, hay que ponerse de 60 años en lo que era eso que hemos denominado los enemigos de la víspera, de repente decidan, oye, esto nunca más. ¿Y cómo lo hacemos? Y que haya un tipo detrás de todos ellos que es el verdadero hacedor, el constructor, el arquitecto, es Jean Monnet, ¿no? Que Jean Monnet tenía una experiencia, la experiencia de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Sociedad de Naciones, que fue, digamos, el precursor de la ONU. Y él se da cuenta en la Sociedad de Naciones, donde fue secretario general adjunto, se da cuenta de que hay que buscar una fórmula que impida la preeminencia de los intereses nacionales. Hay que buscar una fórmula para que los intereses nacionales se conviertan de alguna manera en intereses comunes. Y eso es muy difícil, es muy complicado hacerlo. Pero Jean Monnet, que era un hombre muy imaginativo, dio con la fórmula. Y sobre todo, y esto es muy importante también, vendió la fórmula a los decididores. Es decir, Jean Monnet no era un decididor, no era un político, aunque fue presidente de la Asamblea de las comunidades, pero no era un político al uso. Era un tipo que lo que quería era influir en quien tomaba la decisión. Y eso lo hacía sobre la base, primero, de grandes conocimientos, de reunir a gente muy importante que encontraba las soluciones prácticas a las dudas y, en segundo lugar, de estar cerca de los que decidían. Era un tipo que estaba en la sombra, lo cual a los políticos eso pues, les parece bastante bien, ¿no? Alguien me dice lo que tengo que hacer y luego no sale en la foto, pues es muy conocida la anécdota de Schuman, la anécdota de Robert Schuman. Todos festejamos el 9 de mayo, ¿no? 9 de mayo, el día de la declaración Schuman, en el Salón del Reloj, en el Quai d'Orsay. Pero lo que la historia, o lo que no sabe mucha gente, es que esa foto, que todos los 9 de mayo sale, está en todas partes, no se tomó el 9 de mayo. No se tomó el 9 de mayo porque Schuman, yo me atrevo a decir que no sabía muy bien lo que estaba proponiendo. Una cosa que le había contado Jean Monnet, fue al Consejo de Ministros, otros ministros dicen, bueno, sí, Schuman llegó ahí, el ministro de Asuntos Exteriores, contó una cosa y tal. Bueno, entonces nos pareció que la música sonaba bien. Bueno, y José se levantó y se fue a dar una rueda de prensa. Dijo lo que le había preparado Jean Monnet, bueno, y a continuación se fue. Y entonces todo fue tan rápido que los reporteros gráficos, claro, no había móviles hoy, sacas la foto, no llegaron a tiempo. Y entonces, cuando se dieron cuenta de eso, oigan, es que no hay ninguna foto de este momento histórico, pues los volvió a reunir un par de días después. Entonces la foto que ven ustedes hoy es de un par de días después, ¿no? Y alguien cuando sale, porque además no admitió preguntas, eso se parece a algún político de ahora, y entonces cuando salía, un periodista le cazó por onda, pero señor ministro, sí, entonces esto es un salto en lo desconocido, y dice, sí, efectivamente. Yo cuando leo estas cosas digo, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero había alguien detrás que sí. Y sobre todo, y entro con ello en el libro de Susana, había mucha gente antes que había tenido ideas, que había ido preparando el camino, que había conseguido que lo que parecían montañas era imposible ascender y mucho menos descender, pues lo fueran, de pronto lo fueran, ¿no? Y esas personas muchas veces no se conciben cuando hablamos de los padres fundadores o de los precursores, no hablamos de muchas de esas personas, ¿no?
por ejemplo, una de las personas, Berta von Suttner, a la que se refiere Susana en un capítulo muy extenso, al final Berta von Suttner, como otras, son luchadoras por la paz. Y en último término, lo más importante de la construcción europea que comienza en los años 50 es la paz. Es decir, ¿cómo hacemos la paz? Pero lo que no queremos es que vuelva a repetirse las dos guerras mundiales en territorio europeo, el plus jamais ça. Eso es lo que queremos evitar. Pero eso, había otras personas antes que ya habían trabajado en ello, ¿no? Y entonces Susana del Río lo que ha buscado es ver qué mujeres habían contribuido a ir creando, yo por eso he utilizado en el prólogo alguna vez el concepto de forjadores de Europa, ¿no? No son, luego hay también políticos actuales o mujeres del mundo actual, Ursula von der Leyen, por ejemplo, estas se dedican a hacer cosas, pero para que puedas hacer cosas, y utilizo el símil que antes he manejado con Monet y Schumann, necesitas que alguien piense en ellos, o vaya abriendo camino, o vaya pensando en, y venciendo las opiniones públicas y convenciéndoles de que eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues eso es lo que ha trazado maravillosamente bien Susana, ha cogido un número de mujeres, una docena de mujeres, que van desde la primera, Isabel de Portugal, la esposa de César Carlos, hasta la princesa de Asturias, hasta la princesa Leonor. Personas que las históricas en el pasado han abierto caminos, han enseñado la senda, y cosas que ahora nos parecen evidentes, como es el ansia de paz, no lo era hace 3 siglos o 2 siglos, ¿no? Y luego otras que son hacedoras en el día a día. Yo creo que todas ellas lo que muestran es que su ejemplo cundió. Es decir, que no quedó en, bien, esta fue su vida, estas cosas hizo, no, prendió. Fue como la semilla que germina y de pronto al cabo de unos años dice, va, pero este era el árbol, de este árbol, de aquella semilla que yo planté aquí, salió este árbol. Pues eso es lo que hace Susana del Río con estas 12 mujeres, 12 europeas, que eran probablemente muchas de ellas europeas sin saberlo, porque muchas de ellas no tenían ese concepto de Europa, es un concepto relativamente, bueno, pues un concepto cultural, pero no un concepto político. Desde luego muchas de ellas no lo tenían en el sentido político, pero sí en el sentido de lo que hoy constituye el germen de la Unión Europea, que es la paz, por supuesto, pero también la democracia, la defensa de los derechos fundamentales y esos otros principios que hemos incorporado de la solidaridad, de la cohesión. Es decir, todo ello, estas vidas reflejan gente, mujeres en este caso, que se dan cuenta de que hay que buscar cosas que unan para a partir de esa unión luego poder fabricar cosas juntos, hacer cosas juntos, emprender caminos juntos. Y yo le dejaré a Susana que hable de sus 12 elegidas. Déjenme decirles, para terminar esta introducción, que no sé si era Somerset Maugham el que decía que cuando se hablaba de un escritor había que mencionar su vida, porque uno al final escribe como es. Yo conocí a Susana hace 25 años, entonces era una niña que iba todavía con trenzas y una faldita y unas medias y tal, pero yo era entonces diputado europeo. En aquella época, en los años 90, el Parlamento Europeo pugnaba por tener más competencias, por ser un verdadero parlamento, por dejar de ser una asamblea. Y hay una amiga aquí, Valesca, que trabajó entonces con nosotros. Y el Parlamento Europeo utilizó una triada, que era democracia, transparencia y eficacia. Pero yo conocí a Susana porque Susana estaba preocupada por la democracia. De qué manera esa idea que he oído ustedes decir muchas veces de el Parlamento Europeo está muy alejado de los ciudadanos, no nos enteramos de qué va esto. Bueno, ¿cómo hacer participar a los ciudadanos en la construcción de Europa? Y entonces, yo estaba entonces en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, fue la época de las revisiones de los tratados, la época de la Carta de los Derechos Fundamentales, del Tratado Constitucional, y ya desde el primer momento
recuerdo que a Susana le importaba mucho el ver de qué manera se podía acrecentar la participación, es decir, eso que ahora se llama la cercanía, hacer Europa cercano a los ciudadanos, y a mí me sirvió mucho hablar con ella, debatir muchas cosas y sobre todo contar siempre con su consejo, consejos que ella daba además siempre como Jean Monnet, gratuitamente, es decir, que no pedía nada a cambio, sino siempre decía, no, yo me acuerdo cuando hablábamos de la posibilidad de la iniciativa popular, a la que también dedicaste. La Constitución de Europa tiene estas cosas, que hay mucha gente que cree que Europa es su patria. Yo he utilizado, creo que lo digo en el libro, ¿no? Utilizo una frase de Stefan Zweig, cuando está ya en Petrópolis, antes de morir, yo creo que es su último libro, donde dice, me quitaron todo, me quitaron a mis amigos, me quitaron la Viena que yo conocí, me quitaron los cafés, me quitaron la lengua alemana, dice, me quitaron Europa, la patria de mi elección. Bueno, pues yo creo que hay muchos europeos que han elegido que Europa sea su patria. Y hoy tienen ustedes a uno de ellos. O sea que enhorabuena, porque Susana nos va a explicar cómo es la patria de la elección a través de 12 mujeres que contribuyeron a forjar esa patria común. Gracias. Gracias. Susana, adéntrate un poquito en el libro. En el libro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Federico, a Federico Buyolo, director cultural de esta casa, de esta fundación, que desprende luz, que desprende lo que fue la residencia de señoritas en esta sala acogedora, limpia, con luz, bueno, que rinde un homenaje a María de Maeztu, y un lugar tan especial. Luego, por supuesto, a Íñigo Méndez de Vigo, porque, bueno, en cuanto le dije, querido Íñigo, ¿quieres escribir el prólogo de un libro nuevo que voy a escribir? Sí, ¿y de qué es el libro? Y entonces, bueno, tengo ese honor, esa suerte desde hace mucho tiempo y, hombre, no iba con trenzas, pero es verdad que tengo la suerte de que nos conocemos desde hace muchos años, he aprendido yo muchísimo de él, he tenido el honor que cuando estaba Jo Leinen presidiendo la AFCO, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, Íñigo y Carlos Carnero, eurodiputados del Grupo Popular Europeo y de los socialistas y progresistas europeos, se levantaron y propusieron que fuese la relatora del primer ágora del Parlamento Europeo. Y bueno, eso siempre lo llevo conmigo. Y luego también decir que bueno, es verdad que cuando estás realizando un trabajo en el que crees, y en esa etapa yo estaba empezando a escribir mi tesis doctoral, pues tener una persona como Íñigo Méndez de Vigo al que poder preguntar. Íñigo estaba en el Presidium, el máximo órgano de la Convención Europea, en la segunda Convención Europea, la que elaboró el proyecto de Constitución Europea, también toda esa etapa la explico en el capítulo que dedico a Nicole Fontaine. Y pues recuerdo durante la iniciativa legislativa popular europea, que salió en el último momento, en el ultimísimo, y me escribió Íñigo, Susana, han aprobado la iniciativa legislativa ciudadana, que por cierto me gustaba más el nombre anterior, el de ahora es Iniciativa Ciudadana Europea en el Tratado de Lisboa, y me gustaba más porque el poder legislativo es el poder legislativo, y a mí me gustaba ver ahí ensamblada la palabra Iniciativa Legislativa Ciudadana Europea. No sé, yo creo que no se deben vaciar las palabras de contenido, y mucho menos cuando trascienden y cuando despliegan palabras tan importantes, tan relevantes. Y recuerdo otra anécdota, y aquí recuerdo a nuestro querido José María Gil Robles, cuando Íñigo me decía que estaba luchando para que Dios, para que todo lo que es la base del cristianismo tal, estuviese
en el preámbulo, en el inicio del tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. Y entonces yo le dije, querido Íñigo, qué bien, pero no te preocupes porque Dios está en todas partes. Y me dijo, sí, Susana, Dios está en todas partes, pero yo seguiré luchando para que esté también en la Constitución Europea. Y me acuerdo porque, ¿te acuerdas un día en una conferencia juntos que estaba José María Gil Robles en primera fila? Y me emocionó al decirlo, y me acuerdo que cuando lo comenté le miraste y os hicisteis los dos. ¡Qué bien! Entonces, bueno, voy a entrar en el libro y en el porqué del libro. A mí doy una conferencia en Villaviciosa, invitada por la Universidad de Oviedo, cerca de Tazones, donde se dice que es donde desembarcó Carlos V por primera vez en España debido a una tempestad tremenda. Y cuando acabo la conferencia, las mujeres en la construcción europea, la directora de la editorial, Maribel Cabrera, me dice, yo no la conocía, me dice, Susana, ¿escribirías un libro sobre lo que acabas de contar? Y entonces yo le dije, sí. ¿Y cuándo estaría? ¿Estaría en un año y medio? Y digo, no, tiene que estar en 8 meses, porque llegan las elecciones al Parlamento Europeo y tiene que... Y bueno, me puse a trabajar rápido. Entonces, tenía que buscar la manera de trasladar, de transmitir, que es mejor palabra, algo que para mí es esencial. Y es que Europa, la Unión Europea, se forja a través del trabajo conjunto de las mujeres y de los hombres, ahí está la contracubierta, que creen en el proyecto europeo, que lo construyen cada día y que saben que hay que guardarlo, que hay que salvaguardarlo, que hay que proyectarlo. Y quería hacerlo así, ¿por qué? Pues porque yo soy mujer, estoy muy orgullosa de ser mujer, de ser madre, estoy muy orgullosa de mi papel, ¿no? Pero a mí no me gusta el feminismo, ¿cómo decirlo?, exagerado o ridículo, que al final creo que no aporta nada, sino que realmente lo que hace es destruir y no construir. Entonces ese fue uno de los primeros objetivos, pero yo tenía que elegir a un número de mujeres, no sabía cuál, y entonces dije, bueno, pues voy a buscar 12, porque 12 es el número de estrellas de la bandera, nuestra bandera común de la Unión Europea, y luego, ¿qué cubierta? ¿Qué cubierta vamos a poner? Entonces me lo preguntaba la directora de la editorial, y yo llevo, de hecho la llevo aquí, llevo una agenda con la joven de la perla. Y entonces pensé, es luminosa, tiene una mirada que nos mira para conversar, para hablar, para escuchar, para intercambiar, para dialogar, y al mismo tiempo es una mujer anónima. Entonces pensé, como tengo que elegir a 12 mujeres, pero evidentemente hay más mujeres sobre las que me gustaría escribir, pues la joven de la perla representa el cuadro de Johannes Vermeer, pintado entre 1665 y 1667, nos representa a todas las mujeres. Entonces, bueno, aquí está la cubierta y pensé, voy a empezar por Isabel de Portugal, porque a mí me gusta mucho la historia de Carlos V, Íñigo lo sabe. Isabel de Portugal no es muy conocida su faceta, su trabajo, su despliegue político, y luego además me gusta mucho el Premio Europeo Carlos V, que se entrega en Yuste cada año, y yo tengo el honor de asistir al premio. Allí le entregué al rey el libro 12 mujeres europeas. Y entonces dije, bueno, pues hay 3 mujeres que tienen el Premio Europeo Carlos V, que yo he estado en la entrega de 2 de esos premios. Esas mujeres son Simone Veil, Sofía Corradi y Angela Merkel, y empecé a fraguar Villaviciosa, Tazones, y que yo acababa de llegar de Granada. Había estado allí dando una conferencia
en la Cumbre Europea de Granada, había subido a la Alhambra andando, que es como me gusta, por medidas de seguridad ya estaba completamente cerrada, pero me dejaron pasar, y pensé, qué curioso todo, vengo de Granada, aterrizo en Oviedo, me llevan a Villaviciosa, doy una conferencia, la directora de la editorial Universidad de Granada me propone escribir un libro y empiezo por Isabel de Portugal. Y el libro tiene también un anclaje que cuando se lo conté a Íñigo le gustó, que está enterrada en Granada, y luego la Alhambra, las historias tan bonitas como que Carlos V mandó traer claveles, lo escribo en el libro, rojos de Persia, plantarlos en la Alhambra para entregárselos a su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal. Además, a mí me gusta que todo lo que escribo empiece, o lo intento, bien y que termine muy bien y que tenga una proyección, al menos lo intento. Entonces, el libro comienza por una emperatriz, Isabel de Portugal, y el libro termina, el capítulo 12 lleva el nombre, me gusta más decir lleva el nombre a que se lo dedico, a la princesa Leonor. ¿Por qué? Porque yo digo que la princesa Leonor, una princesa que será reina. Es una manera de cerrar, de comenzar, de finalizar con proyección, y luego decidí también a cada una de las mujeres ensamblarlas a una palabra. A una palabra, por ejemplo, Isabel de Portugal, política, Berta von Suttner, que me dio la idea, Íñigo, de Berta von Suttner, paz, Marie Curie, descubrimiento, Angela Merkel, trabajo, Sofía Corradi, a la que tuve el honor de cenar con ella en el Premio Europeo Carlos V, Erasmus, Nicole Fontaine, valores. Pensé, la princesa Leonor, ¿qué palabra? Y rápidamente supe qué palabra. La palabra es futuro. Cada una de ellas tienen al comienzo, además de la palabra, tienen una frase, una cita, que a mí me parece que alumbra, que realmente crea la Unión Europea. Y luego lo que también quise hacer era ir yendo y viniendo por los capítulos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de Isabel de Portugal, y ahora que uno de los ejes de la nueva legislatura europea 2024-2029 es la autonomía estratégica abierta europea, la no dependencia de la Unión Europea, tanta dependencia, por ejemplo, debido a la guerra en Ucrania, pues del gas ruso, ¿no? Luego pensé, bueno, pues de alguna manera la autonomía estratégica abierta desplegada por los ejércitos de Carlos V en su imperio y cuando dejaba a Isabel de Portugal al mando de todo con plena confianza para que ella fuese la gobernadora cuando él no estaba en España, pues ahí también había una autonomía estratégica, había seguridad, había defensa, había paz, porque de hecho la frase que elijo para Isabel de Portugal hablo de cómo ella le pide a Carlos V que por favor que haya una tregua con las Indias al otro lado del Atlántico, porque ella no quiere que se siga derramando sangre. Camino por los capítulos y ahora conversaremos sobre distintos temas, los que considere Federico. Camino por los capítulos pues hablando de cuáles son, por ejemplo, los ejes de la legislatura europea, como digo, y qué ha desplegado, por ejemplo, Ursula von der Leyen, a la que ensamblo con la palabra gestión, durante la pandemia del COVID-19 o el despliegue de los fondos de recuperación europeos Next Generation EU o la doble transición ecológica y digital o qué va a pasar con la primera ley mundial, que es la ley de inteligencia artificial, qué va a pasar, ¿no?, con ese compromiso de ética y de avance y de ética respecto a la inteligencia artificial. La primera ley en el mundo es la ley que ha desplegado, que ha creado la Unión Europea. Hablo también muchísimo de todo lo que tiene que ver, Íñigo lo ha dicho,
con democracia. A mí me preocupa la democracia representativa. Yo creo en la política y creo en los políticos, no en todos los políticos, no en todas las formas de hacer política, pero sí creo que sin una democracia representativa firme, con políticos que realmente, como Íñigo ha hecho siempre, creen en lo que están haciendo y dan honor y dan dignidad a nuestro voto, al voto de los ciudadanos, pues realmente no podremos construir nada. Hablo también del Estado de Derecho, hablo de qué sucedió con las dos convenciones europeas, sobre todo en el capítulo que dedico a Nicole Fontaine, a la que ensamblo con la palabra valores, a Angela Merkel lo hago con la palabra trabajo, a Hannah Arendt, que estoy segura que ahí Federico va a incidir, con la palabra pensamiento. Y, bueno, como digo, voy y vengo por los capítulos intentando aportar, intentando que la política y su significado realmente no se desvanezcan, no se eclipsen y que sepamos que realmente sin política y sin cómo se fragua cada día la democracia representativa, pues es muy difícil caminar, tomar decisiones. El propio método de toma de decisión de la Unión Europea, la elección de cómo se hace política a nivel europeo. O, por ejemplo, recuerdo en el capítulo de Hannah Arendt, en el capítulo en el que digo que Margaret Thatcher, a la que dedico otro capítulo, porque, como dice Íñigo, a lo mejor alguna no sabía tanto que estaba haciendo tanto por la propia Unión Europea, pero claro, Margaret Thatcher es una política, ha sido una política europea, ha definido dónde estamos, qué habría pensado, me lo pregunto en el libro, qué habría pensado el Brexit. Yo creo que ella no habría estado para nada a favor del Brexit y cómo ella no le gustó, por ejemplo, cuando Delors, el discurso de Brujas, decidió que tenía que desplegar para fortalecer el proceso de integración europea, que el Parlamento Europeo fuese lo que es el órgano legislativo, la Comisión Europea el Ejecutivo, el Gobierno de la Unión Europea, y el Consejo que fuese el Senado, ¿no? Los Estados miembros representados a través de los jefes de Estado y de Gobierno. A ella eso no le gustó nada, porque claro, ella vio que íbamos, como hemos ido, hacia una Unión Europea. Íñigo ha hablado de Robert Schuman y yo recuerdo también, por supuesto, escribo sobre esa frase, su frase de que la Unión Europea no se hará de golpe, sino que se hará a través de pasos, de pequeños pasos, de acciones concretas basadas en la solidaridad de hecho. Y yo creo que eso es muy importante. Y luego me permito hacer, pues bueno, hablo por supuesto en el capítulo de Marie Curie, de Margarita Salas, nuestra gran científica, y luego hablo pues de dos tenistas. Una de ellas ha habido aquí una exposición hace poco, Lili Álvarez, en el capítulo de Sofía Corradi, hablando de Erasmus y de la pata de Erasmus cuando se añade a educación, formación y juventud, se añade deporte, como también un gran catalizador para hacer Europa, para unir, y también de Charlotte Cooper, en el capítulo de Margaret Thatcher, porque bueno, a mí me pareció en una foto en Wimbledon de Margaret Thatcher que sabía, yo he jugado muchísimo al tenis, mucha competición, muchos años. Ha sido campeona. Bueno. No he pasado de ninguna ronda en nada, pero tú eres campeona de tenis, ¿no? Bueno, gracias. Y bueno, a mí me pareció que sabía dar el drive, en la foto sabía dar el drive. El revés, no sé si lo podía dar, se lo sabía dar, eso dudo más, pero bueno, me apetecía mi deporte, que es el tenis, y en el que he invertido tantos años, entrenamientos, viajes, esfuerzo, pues me apetecía incluir a dos tenistas y, por cierto, decir que Charlotte Cooper, y esto yo creo que es un mensaje muy potente para los jóvenes, perdió por una infección la audición, no oía, y bueno, ella decía, en vez de sentirse mal y
ella decía que eso le ayudaba a concentrarse más. Los que hemos jugado al tenis o a cualquier deporte sabemos que el sonido de la bola también nos indica cómo viene una bola, si viene plana, si viene liftada, cómo viene, con lo cual jugar al tenis, que es el deporte que yo sé, pero da igual, jugar al golf, y no escuchar es algo pues, realmente que resta ventaja, y ella lo veía como un motivo de concentración. Jugaba con 2 raquetas, una para verano, otra para invierno, el cordaje, bueno, pues, dependiendo de si había más humedad o menos. Y para terminar, decir que a mí me parece que, como decía Virginia Woolf, durante muchos años de la historia, Anónimo era nombre de mujer y una habitación propia. Y bueno, yo creo, y estamos aquí en la casa de la residencia de señoritas, en la sala dedicada a María Maeztu, yo creo realmente que las mujeres debemos construir, hacer política, realizar y emprender cualquier trabajo siempre acompañadas por los hombres que creen en todos los valores de la Unión Europea, como están enunciados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: libertad, igualdad, dignidad y solidaridad en el marco de la ciudadanía y de la justicia. Ojalá que en esta nueva etapa, también lo apunto en el libro, ojalá se lleve a cabo esa reforma de los tratados para actualizar la Unión Europea a nuestro tiempo. Ojalá la palabra Constitución vuelva a vertebrar, está volcada en el Tratado de Lisboa en un porcentaje enorme, el modelo constitucional europeo y el trabajo tan enorme que realizaron durante la Segunda Convención Europea, pero, como he dicho también al principio, las palabras importan y ojalá la palabra Constitución vuelva a estar, está ahí, ¿no?, pero vuelva a estar en la vertebración permanente en esta legislatura europea, en la que tenemos unos desafíos muy importantes que emprender. Muchísimas gracias. Bueno, llegado a este punto podríamos decir hasta luego, vámonos, porque ya se ha dicho prácticamente todo, pero vamos a intentar sacarle un poco de más partido, porque se han dicho muchas cosas y si me permiten mis compañeros de mesa, y llevando el ascua a mi sardina, porque aquí se ha hablado la vinculación de las residencias señoritas y muchas de estas mujeres que estuvieran, ¿no? Entonces, empezando por el final, Virginia Woolf con su habitación propia, María de Maeztu cuando tiene en su cabeza el convertir esto en una residencia de señoritas, había una residencia de estudiantes que había nacido aquí en el Fortuny 14, aquel edificio que ven ustedes allí de 1870 se llamaba el Hotelito, que era donde los estudiantes venían aquí. Cuando se hace el nuevo edificio, los gemelos en la Colina de los Vientos, María de Maeztu le pide a Ramón y Cajal convertir esto en una residencia para las mujeres. Imagínense, en 1915, mujeres de provincia viniendo a Madrid a estudiar y que tuvieran un sitio donde poder vivir, donde poder desarrollar toda su actividad. Esta no era una residencia solamente para dormir, sino que había mucha actividad cultural. Entonces, María de Maeztu tenía en su cabeza el concepto de Virginia Woolf de una habitación propia y entendía que todas las mujeres tenían que tener esa habitación. De hecho, todas más o menos las habitaciones, tanto en aquel edificio como en este edificio donde ustedes han visto la exposición, eran más o menos igual. Es decir, todas tenían una cama, una mesa, una silla, que ha visto antes Susana que tenemos, un armario y un pequeño lavabo, ¿no?, que era como ese espacio donde ellas entendían. Por cierto, una curiosidad es que las chicas tenían que traerse su colchón. El colchón, cada uno se traía su colchón, ¿no? Entonces era una cosa como muy curiosa de aquella época, ¿no? Entonces ese era el concepto de habitación propia para que ellas, todas las mujeres, pudieran desarrollar todo su potencial y además en esta casa. Segundo, dos mujeres importantes que aparecen en el libro, una Lili Álvarez que ha comentado Susana. Lili estuvo aquí
De hecho, nosotros estaríamos ahora mismo sentados sobre la pista de tenis que había aquí en la propia residencia. En esta zona de aquí, cuando hicimos esta obra, salió todavía las líneas que se veían. Estaríamos ahora mismo sentados sobre esta pista de tenis, que además es una curiosidad. Lili Álvarez, aparte de tenista, fue automovilista, practicó golf, jugó al ajedrez, fue escritora, fue periodista, es decir, fue una mujer muy polifacética, ¿no? Lo más curioso, nosotros tuvimos aquí una exposición hace poco para conmemorar el centenario de su participación en los Juegos Olímpicos. Ella fue la primera mujer española que fue a unos Juegos Olímpicos. Este año se han cumplido 100 años y ha dado la casualidad que fue también en París. Fue, la verdad que no pasó de primera ronda, pero esto no tiene nada que ver, y jugó además también 3 finales de Wimbledon, que por cierto ninguna de las 3 ganó, pero estuvo ahí siendo esa pionera. Y por último, Marie Curie. Marie Curie estuvo 3 veces en España, de las cuales 2 de ellas estuvo durmiendo aquí, en ese edificio de ahí al lado. Y además, no solo más curioso, en la primera exposición que hicimos aquí de Residencias Señoritas, ponemos la figura de Marie Curie. Bueno, Susana lo dice en el libro, Marie Curie tiene 2 premios Nobel, uno que comparte con su marido, por cierto, de este marido que dice, oye, el premio es mío, pero tiene que estar mi mujer conmigo, pero es que además es una familia que tiene 5 Nobeles. Ella tiene 2, su marido, su hija tiene uno de química y su otra hija tiene uno de la paz. Entonces, claro, como nos pasa a todas las familias que solemos tener 5 Nobeles, tenemos también la casualidad. Si su familia no tiene, la mía sí que tiene esos 5 Nobeles compitiendo con Marie Curie. Además, Marie Curie está muy comprometida con esta casa. De hecho, cuando ella visita la casa, ve que las mujeres, imagínense una mujer de provincia estudiando en Madrid y estudiando química, que tiene que ir a la universidad, entonces la Universidad Central, y que tiene que entrar a un laboratorio plagado de hombres que no las dejan entrar. Entonces convenció a María Louise Foster para montar aquí el primer laboratorio, que fue el laboratorio Foster, que además financió el MIT y que se hizo aquí, que además hace poquito con la presidenta del Consejo Superior de Investigación Científica pusimos una placa en memoria de esa iniciativa que hizo aquí, y fue gracias a Marie Curie, ¿no? Entonces, por lo tanto, llevado esto, es decir, por qué para nosotros era tan importante que este libro estuviera presentado aquí, es sin duda alguna seguir construyendo ese legado que tanto hemos hablado. Y eso de hablar de legado, que por cierto ya les adelanto y les anticipo que será el tema que trabajaremos en la Fundación a partir del año que viene, este concepto de legado con distintas actividades, exposiciones y demás, que ya seguiremos haciendo. Aquí, y teniendo aquí Íñigo, y me vas a permitir, Susana, que interrogue a Íñigo, hay una frase que ahora no encontraré, he estado buscando todo el rato, la he encontrado y ahora que la necesito no la encontraré, pero bueno, estas son las cosas del directo, que hablábamos antes de la política, ¿no? Los dos habéis comentado, ahí tengo algunas palabras, como lo de hacedor de consenso, forjadores de ideas, o la palabra, o sin duda alguna ese trabajo conjunto, ¿no? En la primera vez que hicimos Meditaciones en Europa, Íñigo dijo en la biblioteca de Ortega unas palabras que me gustaron mucho del concepto de Europa como proyecto y proceso. Ese concepto, yo por ejemplo soy de los que soy más reivindicativos, que creo que tiene que abrirse, que tiene que haber una nueva comisión, y él decía, sí, pero es que la Unión Europea ha sido un proyecto y un proceso que se ha ido construyendo, como bien decía Susana, poco a poco, ¿no? Entonces, esto me llevaba a 2 conceptos. Uno, el concepto de democracia, que Susana está hablando, y al concepto de la política, que en este caso Íñigo y yo hemos coincidido, o tengo el honor de coincidir con Íñigo en haber sido miembro del Parlamento y del Congreso de los Diputados, en lo cual he disfrutado y aprendido muchísimo, y que hace 3 años dejé la política para venirme a esta casa porque entendía que la política ya no hacía aquello que yo creía que tenía que hacer la política. Lo digo así muy rápido para que parezca un trabalenguas, porque efectivamente hemos perdido ese valor, ¿no? Entonces, había una cita que en algún momento encontraré, porque no me resisto, donde... no, perdón, aquí la tengo. Es que, si se dan cuenta, tengo muchas cosas que decir. Se lo ha leído, poco tiempo. Entonces, Susana dice, la política significa trabajo, transversalidad, vocación, misión, responsabilidad, representatividad, honor, respuesta, soluciones e ilusiones. Lo mismo que ahora, ¿no, Íñigo? Pero la política europea significa básicamente eso, ¿no? La política europea es política nacional, porque no hay una compartimentación entre lo que se hace en Europa y lo que se hace aquí. Yo eso lo decía cuando era diputado europeo. Cuando fui miembro del gobierno, estuve en exteriores como secretario de Estado, comprendí que lo que yo decía era cierto, porque en el gobierno
supongo que este seguirá haciendo lo mismo. El primer punto del orden del día de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que es la que prepara el Consejo de Ministros, de verdad, la sala de máquinas del Consejo de Ministros es la Comisión General. El Consejo de Ministros se reúnen, toman decisiones políticas, pero el trabajo de verdad, de máquina, de cocina, está ahí. Y el primer punto del día, en mi época, era estado de transposición de las directivas comunitarias. Y entonces, es una obligación que tienen todos los estados. Hay que transponer las directivas, bueno, hay 2 años para la transposición, hay unas sanciones en el caso de que no se haga, etcétera, etcétera. Y la labor del secretario de Estado y mi antecesor, Diego López Garrido, que es un buen amigo, me decía, ya verás, no te van a hacer ni caso, es un horror. Bueno, pues yo fui con esa idea que me había trasladado Diego y puse cara de ser una especie de señor Rottenmeier el primer día, y creo que aún todavía me encuentro con alguno que me dice, oye, usted, teníamos un miedo, pero nos echabas unas broncas, y no sé qué, ¿no? Bueno, pues quizá, ¿no? Pero lo que me di cuenta es que la inmensa mayoría de las leyes que aprueba el Parlamento tienen alguna agarradera con Europa. Y por lo tanto, bueno, pues hay que hacerlo en tiempo y forma, ¿no? O sea que no es un derecho que se haga en Bruselas para unos ciudadanos europeos que no existen, sino se hace para todos los ciudadanos nacionales de cada país que a su vez son ciudadanos europeos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa, y enlazo con la idea de proceso, ¿no?, que no se puede hacer todo de golpe, que hay ocasiones en que hay que tener en cuenta tantas singularidades, tantas tradiciones. Ensamblar todo eso es bastante complicado. Les pongo un ejemplo de lo que quiero decir, un ejemplo no muy importante probablemente, pero cuando estábamos aprobando la Constitución Europea, me vino un diputado diciendo, oye, vamos a tener un problema en Finlandia. En Finlandia un problema, ¿pero por qué? Sí. Me contó que el sistema político finlandés otorgaba derecho de veto a la pequeña isla de Åland. Constitución de 1917, pues Åland en aquel momento debe decir, oiga, no, yo tengo derecho de veto sobre lo que se haga. Bueno, y en aquel momento se estaba tramitando en Bruselas, se está tramitando una directiva muy restrictiva con el tabaco. Y en esa directiva muy restrictiva con el tabaco prohibían mascar tabaco, que resulta que era el pasatiempo favorito de los habitantes de Åland. Y entonces habían amenazado seriamente que si eso no se cambiaba y si por tanto había una directiva de obligado cumplimiento que impedía, imposibilitaba a los habitantes de Åland mascar tabaco, ellos vetarían el Tratado Constitucional. Claro, es un ejemplo, bueno, casi un poco anecdótico, pero vean lo complicado que es todo esto, ¿no? Porque al final no pasó, pero podía haber pasado, ¿no? Hay que tener, ¿a quién se le ocurre cuando nosotros estamos redactando aquello? ¿A quién se le ocurre que esto va a interferir otra cosa con esto? Y hay unos señores en Åland que van a decir que no. Esto me lo contaba Alex Stubb, ¿tú te acuerdas que hoy es el presidente de Finlandia? Sí. Que era un europeísta y me decía, oye, cuidado con esto. Bueno, con esto multipliquen los ejemplos, con lo cual hay que hablar mucho, hay que escuchar mucho, hay que tener en cuenta muchos intereses, en ocasiones contrapuestos, y sobre todo yo creo que no hay que tener prisa. Yo creo que Europa es un proceso, hay que tener claro el proyecto, y a lo mejor, yo siempre digo que en Europa nunca se gana por knockout, que es un término del boxeo, que era un deporte que había hace unos años, ¿se acuerdan? El boxeo. No, el knockout es que te echaban a la lona, andabas el rival se iba a la lona y se acababa el combate. En Europa nunca se acaba el combate. Nunca hay que ganar por nocaut, hay que ganar, si se puede ganar, a los puntos. Bueno, y luego continúa. Entonces hay que ir avanzando poco a poco, viendo en cada momento qué es aquello que hay determinados países cuya legislación, cuyas tradiciones, cuya manera de sentirlo, no lo admiten. Entonces esa es la labor que tiene que hacer la Comisión. Por eso es tan importante la labor de la Comisión. Y por eso es tan importante en un momento como el actual, ¿no? Yo creo que Europa se ha dado cuenta
que la idea imperante en los años 90-2000, de que, bueno, Europa es un poder blando, es un poder donde impone por la fuerza del derecho las cosas, eso ha sido una quimera. Es decir, hoy en día los poderes en el mundo son poderes duros, el soft power pasó a la historia, y Europa tiene que saber qué es lo que quiere hacer. Quiere jugar en la liga de los mejores, y para eso tiene que prepararse, o no, esa imagen del parque temático lleno de turistas coreanos y japoneses, ¿no? Entonces, lo que tiene que decidir, y ahora, visto estos días, que ha habido 2 informes que ha pedido la Comisión a 2 italianos, a 2 ex primeros ministros italianos, a Enrico Letta y a Mario Draghi, y los 2 inciden, sobre todo Draghi, ¿no? Es decir, oiga, la idea que aquí han desarrollado en los últimos tiempos, eso que llamaban soberanía europea, que a mí el tema que me gustaba mucho era acabó en autonomía, no sé qué tal, que no hay quien entienda. Tú antes decías la importancia de las palabras, pero seguramente soberanía molestaba a alguno, de alguno. Pero bueno, era la palabra. Ya, pero Europa tiene que ser soberana en determinadas materias si no quiere ir siempre a rebufo de los demás. Y en eso el papel de Draghi, el papel de Enrico es más bien sobre otro tema más concreto, ¿no? Pero el papel de Draghi incide, ¿no? Por eso yo creo que hay que tener claro cuál es el proyecto que queremos contar en el mundo, yo creo sin duda alguna, y luego hay que ver cómo se hace eso, ¿no? Y este es un momento apasionante, creo yo, en esto, ¿no? Porque es verdad que estamos en uno de esos Jaspers llamaba tiempos eje, ¿no? Entonces, una de dos, o tomamos la buena dirección o vamos a seguir estancados, ¿no? Yo en eso lo que no soy es dramático, ¿no? Hay gente que dramatiza, ¿no? Desapareceremos, no vamos a desaparecer, porque Europa es el sitio donde mejor se vive del mundo, ¿no? Y donde además hemos conseguido que no haya esa uniformización que hay en otros lados y que en cambio aquí sigamos siendo nosotros mismos y además seamos europeos. Pero dicho esto, sí tenemos que ponernos las pilas, que dirían los jóvenes de ahora, porque si no tenemos claro cuál es el proyecto, probablemente las decisiones las tomen otros por nosotros. Y esa es la manera de no ser soberanos, sino dependientes. ¿Me vas a permitir, Susana, una pregunta? Antes hablabas de que la Unión Europea es un constructo, ¿no? Es decir, es algo que nos creemos y decimos, oye, esto entendemos que, ya te lo decía, oye, mira, esto es dentro de nuestro imaginario, esto es una manera en la que tenemos que hacer y luego lo hacemos, hacemos la legislación. La Constitución Europea, aquella que nos salió, que siempre se decía la anécdota, sobre todo, yo recuerdo que hice campaña en ese momento con la Constitución Europea. En España ganó el referéndum, ¿eh? Exacto. España sacamos el 78% de los votos. Claro, decían en Francia, dice, ¿por qué ha perdido en Francia? Dice, no, es que los españoles no lo habéis leído, los franceses no lo hemos leído y por eso sabemos que no tenemos que hacer. Y decía, no creo que sea así. No, pero seguro que no. Como anécdota, no sé, me gustaría, porque claro, tú lo viviste desde dentro, es decir, sí. ¿Cómo se vive dentro con ese proyecto que todos entendemos que era la base fundamental para ese impulso definitivo o de 2 pasos, como siguiendo tu concepto de proceso, de dar 2 pasos? ¿Cómo se vive desde dentro ese momento en el que dices, wow, esto se ha caído? Yo creo que en aquel momento hicimos examen de conciencia, que es lo que hay que hacer, y nos dimos cuenta, yo por lo menos me di cuenta, de que probablemente no habíamos sido capaces de transmitir lo que queríamos hacer. Es decir, nos pareció que era muy evidente. Yo utilizaba la imagen de que los tratados entonces vigentes, era como una casa construida en los años 50 para 6 familias. Y de pronto íbamos a ser 28 familias en la misma casa y que, por tanto, había que hacer algún cambio en la casa, había que construir más pisos, había que dividir otros, porque si no aquello sería imposible, ¿no? Pero yo creo que no fuimos capaces de transmitir suficientemente eso, ¿no? Nos pareció que la idea de la ampliación era una idea ganadora, es decir, vamos a ampliar la casa porque garantizamos la paz ampliando la casa. Y sin embargo, los amigos franceses nos sacaron al fontanero polaco, cuando mis amigos franceses decían que el problema en Francia es que no había fontaneros, ni polacos ni de ningún lado, y tampoco franceses, ¿no? El problema que tiene, uno de los problemas que tiene Europa es que no hay una opinión pública europea. Es decir, el texto constitucional en Francia no salió en el referéndum porque entendían que era demasiado liberal, entre comillas.
si lo hubieran sometido a referéndum en Gran Bretaña, lo hubieran rechazado porque entendía que era demasiado social, entre comillas. Es decir, los textos no son nada, los textos son el marco, el campo, el que establece las reglas del juego. Luego son las políticas, y las políticas dependen de las elecciones, ¿no? Pero el mensaje de los negativos fue más fuerte que el nuestro, porque los negativos son gente que son incapaces de tomar un café juntos, pero son capaces de derribar algo. Y eso es muy sencillo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estuve, no debería decirlo, porque con el resultado que hubo, pues no debería decir que yo estuve haciendo campaña en el referéndum francés, pero la hice. Pero claro, la hice, pero yo entendí el día que nos hundieron la campaña, que fue un día en Francia, que como saben ustedes es un país muy jerarquizado y donde se otorga gran valor a los que han sido algo, ¿no? Bueno, pues hubo un primer ministro francés llamado Laurent Fabius que dijo en televisión, en un programa de máxima audiencia, que si se aprobaba la Constitución Europea, Francia tendría 3 millones de parados más. Lo escuché yo y lo vi con estos ojos. Dije, hemos perdido, porque tú dices, no es verdad. Es que no era verdad, además, evidentemente, ¿no? Pero claro, frente a la fuerza que tiene un antiguo primer ministro que diga con tanta rotundidad, es que esto, oiga, todo el mundo se ve en el paro, claro, hay 3 millones que dicen, me va a tocar a mí, ¿no? Pues voto en contra, no me juego nada. No conseguimos explicar eso bien. Es más fácil también decir que no. Cometimos otro error enorme, y yo del primero, ¿no? Que fue la idea de, probablemente movidos por un optimismo y por una voluntad también de darle una fuerza, que era la fuerza del referéndum, pues creernos que esto de los referenda eran tirados. Los referenda, como decía Alain Lamassoure, un diputado francés, es como darle una metralleta a un mono, ¿no? Pues empieza a disparar y entonces, pues claro, no sabes muy bien por qué disparas. Entonces, todo el argumento, digamos, la argumentación lógica, que es compare usted lo que hay y compare usted lo que le ofrecemos, no funciona. Tan sencillo como eso, ¿no? Susana, O Giscard, lo que dijo, ¿no? Los referéndums los carga el diablo. Sí, lo dijo Giscard, eso sí. No me acuerdo yo me acuerdo, bueno, y recuerdo también cuando se repartió aquí en España, junto a todos los periódicos, el librito azul, bueno, para que se viesen pues, los valores, la Carta de Derechos Fundamentales. Lo que pasa que quizás, siguiendo lo que estaba comentando Íñigo, fue también una información express, ¿no? No había todavía un calado, yo siempre digo como la lluvia fina, ¿no? Enlazando también al proyecto y proceso. Mi tercer libro se titula así, en inglés, Europa, proyecto y proceso. De hecho, cuando a veces me preguntan, Susana, pero el proyecto europeo, ¿cuándo termina? Yo siempre digo, bueno, el proyecto europeo es que esa es parte de su esencia y de su virtud. O sea, el ser proyecto le otorga esa capacidad de hacerse y de renovarse una y otra vez. Y luego, siguiendo lo que estaba también comentando Íñigo, en el momento en el que se sincronizan la ambición, ¿no? o la necesidad de ampliaciones europeas, como la que hubo en el Tratado de Niza, que es el tratado en el que no se vinculó jurídicamente la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, pero como Nicole Fontaine dijo, lo escribió también en su capítulo, dijo, no se ha vinculado jurídicamente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, elaborada por la primera convención, al tratado, pero desde este momento va a ser la hoja de ruta de este Parlamento. Entonces, yo creo que hay que mirar también que el ser proyecto, como digo, hace capaz, le da capacidad, le da fuerza para hacerse y rehacerse, y que dentro del propio proceso de integración europea hay un valor enorme y un poder también enorme, porque en los procesos se está fraguando lo que va a venir. Por eso ahora, cuando se habla de ampliación, siempre, lo escribo ahí también, siempre es importante, en mi opinión, que se lleve a cabo al mismo tiempo un proceso de profundización política de la propia UE, porque si no hay un proceso de profundización política de la Unión Europea
en el despertar geopolítico de la UE, ante todo lo que está pasando, ante, lo dice Mario Draghi en su informe presentado hace 10 días, informe sobre competitividad, cómo hacer frente, ¿no?, a la competitividad respecto a Estados Unidos, respecto a China. O lo dice Enrico Letta en su informe Más allá de un mercado, que a mí me encanta ese título, porque más allá de un mercado porque hay que otorgar a ese mercado único europeo muchísimos elementos que a lo mejor ya están, ahí también está la innovación. La innovación también es saber dar luz a lo que vale, a las tradiciones, a lo que funciona, a los valores, a los pilares, ¿no?, fuertes, porque sin ello no tenemos nada. Entonces, lo comento porque es un valor, es una virtud de la Unión Europea el ser un proyecto y seguir siendo un proyecto. Cuando te pregunten es cuándo se termina la Unión Europea, contéstales con aquel verso de Valéry del poema, que un poema nunca se termina, solo se abandona. Ay, me encanta. Lo abandonas para retomarlo otra vez, ¿verdad? Me encanta. Volviendo al libro y al concepto de las mujeres y de la construcción, fíjate, hablábamos antes de la frase de Virginia Woolf de que anónimo la mayoría de las veces eran nombres de mujer, sí. O bueno, con nuestro María Lejárraga, que además también era el nombre de su marido, Sierra, que era el que, cuando era ella la que hacía verdaderamente las obras, aunque ella no se siente mal porque él sea el que haga las obras. Bueno, se siente mal luego cuando la segunda mujer de Sierra la desprecia y le dice, ahora yo me quedo con los derechos y tú mueres en la indigencia. Normal. Ahí es cuando empieza el problema. Parece que está muy puesto en razón, claro. Pero ella lo contaba y decía, no, si yo sé que como mujer no voy a ser publicada, como hombre sí, quiero hacer, él lo hace muy bien, pues lo hace esa parte y yo escribo, que es la parte que a mí me gusta y me gusta a mí mi anonimato. Pero claro, estamos por un lado en la parte del anonimato y por otra parte en la parte de la invisibilización, en este caso, de la mujer. Íñigo lo dice al principio, en la primera parte, habla de los 100 rostros que golpean la fotografía oficial, solo pertenece una mujer. Claro, luego años después, que tú lo haces referencia también de las 3 únicas mujeres que estuvieron al principio, Victoria Kent, Clara Campoamor y nuestra Lili Álvarez, sí, que aparecieron, ¿no? Pero sin embargo luego vemos estas 12 mujeres, además yo creo que muy bien seleccionadas en distintas disciplinas, de distintas maneras de entender la construcción europea e incluso la vida. Incluso con un ejemplo que dices que me ha gustado mucho de Merkel, bueno, luego hay una anécdota de Íñigo con Merkel que me ha parecido fantástica, la que cuentas en el libro. La del no presidente. Bueno. Tremenda. Y claro, de la no visión estratégica de Merkel que decías, pero sin embargo, sí, de Merkel, pero luego la visión estratégica de otras mujeres que sí que han tenido esa visión estratégica, ¿no? Entonces, el ver esa visión de las mujeres, o sin duda alguna de la creación del Erasmus. Para mí yo creo que la mejor política que ha hecho, me lo escribí hace algunos años para Presto Media en un artículo de opinión, creo que la mejor política que se ha hecho en Europa fue el Erasmus. Jean Monnet lo dice, que no sé si es apócrifo o no, porque lo he leído en algunos sitios que viene con sus palabras. Es apócrifo. No. Es apócrifo. Es verdad. Ya, yo me daba la sensación que era apócrifo. No es de Jean Monnet. Pero sí que me gusta ese concepto de que si hay que construir, empezaría por la culpa. ¿Dejas que te cuente cómo pasó eso? Sí, por favor. Lo dice todo el mundo, vamos, lo dice todo el mundo. Yo pertenecía a una fundación europea de las artes, las ciencias y la cultura, la FESAC, que tenía, después, en fin, el papel, ¿no?, debajo ponía, si volviera a comenzar Europa, empezaría por la cultura. Jean Monnet. Y yo formaba parte de ella, ¿no? Y yo siempre me pareció que eso no era de Jean Monnet, me pareció que Jean Monnet no pensaba eso. Y entonces, en cierta ocasión, a alguien le pregunté yo, a la rectora de París, Helena Weiler, pregunté, bueno, ¿y esta historia que se la adjudica a Jean Monnet? Yo conozco muy bien la historia, y eso es lo que pasó. Contó que estaba en la Sorbona en un homenaje a Jean Monnet. Presidía Helena Weiler y uno de los invitados era François Mitterrand, que entonces todavía no era presidente de la República. Y Weiler me contó con mucha gracia que Mitterrand llegó, como siempre, tarde. Y entonces se sentó al lado de alguien y dijo, bueno, perdone, tenía que intervenir. ¿Qué ha dicho Monnet?
Y entonces la persona a la que le pregunté dijo, no, ha hablado de la cultura y tal. Entonces Mitterrand subió al estrado y dijo, como ha dicho Jean Monnet, la construcción de Europa viene para la cultura. Y ahí se ha quedado la frase. Jean Monnet, claro, a un señor le dice, oiga, perdone, yo no he dicho eso. Pero ahí ha quedado. Y yo les digo que yo he estado en una fundación que tenía eso como lema. Pero no, efectivamente. Me parecía apócrifa, pero digo... Sí, porque Jean Monnet es que no. es un tipo de cosas tangibles. Oye, hay que hacer cosas que se puedan ver, que la gente entienda. Y la cultura es fantástica, claro, pero no. Bueno, pues entonces, volviendo a ese concepto, es decir, de esa visión de las mujeres que ha sido la construcción y que tú muy bien reflejas en este libro. Es decir, cómo... Es decir, entre esa parte que decíamos de anónimas y de invisibilizadas, es decir, a veces hacemos ese ejercicio de decir, ¿qué hubiera pasado si, en este caso, ellas hubieran estado mucho más presentes? Aunque se resalta muy bien la presidencia de cómo ha sido la primera, que ha sido por mesa de edad, que también tiene su mérito, está en la mesa, cómo ha sido la primera presidenta, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo veo ahí, sin duda alguna, ese papel fundamental de la construcción y también de otra visión distinta, menos hormonal o menos testosterónica, de construir la Unión Europea, que no deja de ser ese concepto que dice Íñigo de proceso, de continuado, el de no intentar comerte el pastel en la primera sentada. Claro, es que es un proceso continuo, ¿no? Lo escribo, un trabajo relevante, continuo, apasionante también, es una misión realmente. Y bueno, estabas hablando de mujeres que han estado en la política, en otros sectores, pero más en la política, y realmente Louise Weiss, la primera diputada al Parlamento Europeo, luego Simone Veil, la primera presidenta al Parlamento Europeo. Yo ahí veo que, hablando también de las mujeres, ¿no?, cómo ahí supieron compaginar, sincronizar bueno, saber que estaban en un momento trascendental. Louise Weiss es precioso el discurso, algún extracto lo tengo aquí, sobre la vida de la Unión Europea, sobre el honor que tiene de estar presidiendo por un día la Cámara Legislativa, ¿no?, del Parlamento Europeo, que ha pasado de ser asamblea consultiva a constituirse ya como una Cámara democrática representativa, un Parlamento con todas sus letras, y iba a ser Simone Veil la primera presidenta del Parlamento. Entonces, me gustó muchísimo cuando buceé en sus vidas para saber más cosas, más anécdotas y poderlas volcar en el libro, ver que Louise Weiss no quiso hacer campaña a la vez que Simone Veil. Ella hizo campaña a favor de Simone Veil y ella presidió, como explica en su discurso, por un día el Parlamento Europeo. Luego yo pienso que lo que es relevante es que siempre han estado ahí, igual no en número, pero su impronta es muy importante. Han hecho en el ala del mediodía, me encanta el nombre de la Asamblea Francesa, el ala del mediodía, hace muy poco, también lo escribo, además eso lo incluí en el último momento, porque hizo la Asamblea Francesa el homenaje, fue su hijo, y el ala del mediodía, y pensaba yo, es que Simone Veil, cómo creía en todo, desde su sufrimiento en los campos de concentración, cómo supo luego acercarse a las cárceles para que fuese la vida en las cárceles mucho más digna, y cómo, como presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, me decía Íñigo, cuando estábamos hablando del libro, había incluido yo alguna frase sobre el minuto de silencio cuando las víctimas del terrorismo de ETA, y cuando me lo volvió a comentar Íñigo, digo, no, voy a incluir un párrafo más. De hecho, lo cuento como anécdota, el libro se va a publicar en inglés y habían cogido una versión anterior y fui directamente a mirar eso y otro párrafo que incluí en el capítulo de Margaret Thatcher y otro en el de Simone Veil, en el ala del mediodía, y digo, no está, y es porque bueno, se habían traspapelado tal. Luego, en temas tan importantes, Marie Curie, por ejemplo, el que sus padres profesores, el que ella
estudiase en la Universidad Voladora, porque la tenían que cambiar de sitio, porque bajo el régimen ruso estaban perseguidos profesores, alumnos y, vamos, y qué decir las mujeres que querían estudiar, su doble premio Nobel en física, luego en química, lo que has comentado también, Federico, de su hija, de sus... Es que son mujeres muy relevantes y luego, bueno, pues con esa capacidad, yo creo, de tejer consenso, ¿no? Yo creo que la Unión Europea también es búsqueda del consenso a través del debate permanentemente, que ese debate dialéctico, ese debate, a mí me gusta pensar en la esgrima, ¿no? Me encanta porque lo veo elegante, veo que hay una dialéctica, veo que tiene que haber en el Parlamento, en los parlamentos, esa dialéctica de yo digo, tú dices, yo te rebato. Íñigo, claro, ministro, perdón, ministro, portavoz, si es que su vida política, además de densa, es muy fructífera y muy de enseñar, ¿no? A mí, desde luego, me ha enseñado y me sigue enseñando muchísimo. Entonces, yo digo, esgrima, o sea, yo veo los debates ahora, y permítanme decirme, en el Congreso de los Diputados, y a mí, que me encanta la política, me encanta, digo, esto no puede ser, esto no es la política con mayúscula. Y en cambio, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, tal, por supuesto que hay debates, por supuesto, pero es otra altura, es otra transversalidad. Y esa gobernanza multinivel europea, que Íñigo la ha vivido en primera persona, de saber conjugar, a mí esto me parece importantísimo, de saber conjugar qué quiere tu partido dentro de tu grupo parlamentario, del grupo parlamentario al que tú perteneces, en todos los países, pero también saber hacer política con los otros partidos políticos a favor de tu país. Eso es gobernanza multinivel europea. En primer nivel, ahora que se lleva tanto la palabra gobernanza, si es que la palabra gobernanza es la propia Unión Europea en sí misma, ¿no? Y en su poder de consenso, en su poder y método de toma de decisión, en su gobernanza, en su proyecto y proceso, en la propia integración. Lo digo también en el capítulo de la princesa Leonor, su capacidad integradora. Pues la Unión Europea es integración. Si me permites añadir una cosa, porque es muy interesante lo que ha dicho Susana, creo que tiene mucha razón. Y la otra parte de lo que ha dicho es cuál es el objetivo que debe tener un gobierno nacional para contribuir a ese proyecto europeo. Y yo creo que lo que tiene que hacer un gobierno nacional es definir qué es lo que le importa a ese gobierno nacional, vistas sus circunstancias, y convertirlo en parte del proyecto común. Y voy a poner 3 ejemplos históricos donde me parece que distintos gobiernos españoles acertaron en llevar temas que nos importaban a nosotros como españoles a Europa y convertirlos no ya en un tema que le interesaba a España, sino a todos los europeos. Primero es la cohesión. El tema de la cohesión en la época de Felipe González. Es decir, nadie sabía lo que era la cohesión, entre otras cosas, porque la Unión Europea tenía entonces 10 Estados miembros, de los cuales, si quitamos a Grecia y el sur de Italia, estaban cohesionados. Entonces, la idea de decir, oiga, el mercado interior no va a funcionar si existen desigualdades económicas y sociales entre regiones en Europa. No va a funcionar, cuando la cohesión económico-social y luego territorial es muy importante. La segunda, tú lo has mencionado, hablas de Nicole Fontaine, el terrorismo. Es que en Europa no había terrorismo. Cuando había aquí terrorismo, el terrorismo de ETA, claro, el conseguir que se convirtiera en un problema al que había que buscar solución europeo, y ahí está la euroorden de busca y captura, es un logro. Una preocupación nacional necesita la cooperación internacional, en este caso la cooperación europea. Y luego, en mi época, el establecimiento de la unión bancaria. Es que ya no nos acordamos de cómo estaba la prima de riesgo. Hoy he visto que España y Francia tienen el mismo precio de prima de riesgo. Claro, es que nosotros estamos a 580 puntos básicos del bono alemán. Claro, eso es muy importante. Es decir, no, aquí tiene que haber un sistema para que
el Banco Central Europeo pueda intervenir en estos casos, porque si lo dejamos al albur del mercado, bueno, puede pasar lo que estaba pasando, ¿no? Ya no nos acordamos, pero lo que sucedió en Grecia fue terrorífico, ¿no? Desde todos los puntos de vista, ¿no? Especialmente para los griegos, pero desde todos los puntos de vista. Entonces, yo creo que lo importante es que un gobierno tenga un proyecto que defina qué es lo que a mí me importa y que lo incorpore al proyecto europeo y que los europeos lo hagan suyo. Y para eso necesitas, primero, convicción, segundo, determinación y tercero, capacidad, darle importancia y capacidad para convencer a los demás. Aunque la Unión Europea es un proceso que no tiene fin, esta charla tiene que tener fin. Entonces claro, vamos a ir terminando de esta charla. Sí que quería, porque Susana me incitaba a hablar de Hannah Arendt, y entonces claro, hablar aquí en esta casa de Hannah Arendt estaba ahí en tus pensamientos. Bueno, mis pensamientos. Entonces, creo que leyendo la frase que tú has elegido para el inicio del capítulo, dice mucho de lo que estamos hablando y de lo que suponía Hannah Arendt, además con una puntilla que voy a hacer también, que lo escribe de algo que dice ella, y de lo que tiene que significar sin duda alguna el ejemplo de este proyecto, ¿no? Dice, la libertad no es la capacidad de elegir entre opciones persistente, sino la posibilidad de crear nuevas opciones. Como les decía, yo he sido diputado, defiendo la democracia representativa, creo que hay que ampliarla, como dice Sartorius, lo que llama democracia expansiva, que combine la representativa con la participativa, muy en la democracia deliberativa, que los partidos políticos han perdido ese concepto de democracia deliberativa, también que creo que es importante para construir, o incluso la de generar consensos. Tuve la oportunidad de trabajar mucho con Alfredo Pérez Rubalcaba, a la cual discutía con él muchísimo, porque dentro de los partidos además también tenemos nuestras familias, Íñigo, tú esto sabes mucho más que yo. No creas, ¿eh? y entonces pues no estábamos en la misma familia, yo estaba apoyando a Carmen Chacón, de hecho era mi íntima amiga, estuve trabajando muchos años con ella, pero teníamos una situación de respeto mutuo muy grande con Alfredo, ¿no? Y Alfredo siempre discutíamos esto, ¿no? Y hablábamos de lo que era el consenso, ¿no? Es decir, lo que era generar consenso, ¿no? Y él siempre lo explicaba de que al final efectivamente crear nuevas opciones es crear consenso. Yo defiendo, cuando doy charlas por ahí, que en este país el concepto de consenso, además aparece en los medios de comunicación, que vean donde pone consenso, detrás aparece alguien ha cedido algo. Alguien ha cedido tal. El consenso no es eso. El consenso es, al contrario, la construcción de nuevas ideas, como dice Hannah Arendt, ¿no? En español tenemos tres palabras que utilizamos de manera indiscriminada, o más que indiscriminada, indiferentemente en las situaciones, que es discutir, dialogar y debatir, que no son lo mismo. Discutir es cuando ponemos las emociones, lo que hacemos fundamentalmente cuando la pareja, es decir, tú tienes que perder, yo tengo que ganar, y utilizamos la emoción. Debatir es yo tengo una idea, ustedes tienen una idea, yo tengo una idea, ustedes tienen una idea, yo tengo una idea, ustedes tienen una idea, y así nos pasamos los 4 años de la legislatura y por lo tanto no acordamos nada. Y dialogar es que yo tengo una idea, ustedes tienen una idea, y de aquí salimos efectivamente con nuevas opciones que construimos entre todos. Y que es la visión de la conexión entre muchas ideas, y que eso es lo que verdaderamente se convierte en algo común y en esa parte de ese acervo, ¿no? Entonces, claro, el Parlamento, es decir, lo escribí en un libro que además se llamaba Lo que le dije a Bert, de los debates que tenía con Bert, de que, por ejemplo, para mí... ¿Luego lo escribe Berto, no? Se lo pedí, pero ya era el momento que yo me iba, pero también escribió un libro y no me pidió el prólogo, entonces estamos empate. Hablando en serio, es decir, claro, y entonces en una de las cosas que en este libro resaltaba, por ejemplo, era el Parlamento, los debates en el Parlamento Europeo, ¿no? Y ponía 3 ejemplos de los que yo pienso que se tiene que estudiar en las facultades de Sociología, en las facultades de Políticas, y eran 3 discursos en mi época. Uno fue de un diputado de entonces, Amaiur, que era un discurso brillante, muy bien estructurado, fue un diputado que estuvo muy poco tiempo. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Cuadrado de apellido, pero él estuvo muy poco tiempo. ¿Que era de Amaiur, de antigua, entonces era antes del ser, bueno, era después de Ribatasuna, fue el partido que hicieron puente hacia
hacia el este. Entonces sí, era un discurso muy brillante, lo que pasa es que este hombre estuvo muy poco tiempo, que este era un investigador de la Universidad del País Vasco, no le dieron la compatibilidad, entonces dejó el Parlamento y hizo un discurso brillante. El segundo de José Andrés Torres Mora, amigo, maestro, profesor, sobre los toros. Entonces, claro, a la izquierda hablar de los toros era una cosa muy complicada y supo alinear entre ni prohibir ni alentar. Y el tercero de Gabriel Elorriaga, también amigo de esta casa, sobre los palestinos cuando él es pro-israelí, reconocido, y hizo un discurso que yo recuerdo todavía con emoción, donde todo el Parlamento nos pusimos en pie ante aquel discurso. El Parlamento es eso. Es un sitio de ideas, es un sitio de construcción. Hoy, por desgracia, no veo eso en este Parlamento y veo más un programa de televisión de la tarde que realmente la de la construcción o la de la eliminación del adversario, que ya no es adversario, sino que se convierte en enemigo y por lo tanto hay que eliminarlo, y no solo a través de la palabra, sino a través del insulto o el exabrupto. Y esto no tiene nada que ver nada con Twitter, mire que tampoco es una de las cosas que me gusta, sino de lo que va, de lo que estamos derivando. Voy a terminar con, es que disculpen que he cogido el móvil, pero es que no quería equivocarme de las cifras, un artículo que escribió José Ignacio Torreblanca, y este lo lanzo a vosotros también, en el año 2013, que él hablaba del 7-25-50, que antes Íñigo hacía un poco de referencia. En ese momento, en el año 2013, éramos el 7% de la población mundial, el 25% de la producción total y el 50% del gasto social. Hace unos meses tuvimos aquí un diálogo entre Emilio Lamo de Espinosa y de Josep Piqué, que por cierto fue el último acto que hizo Josep hizo el último acto público, gracias a Gloria Lomana, que es muy amiga, lo trajo él, vino aquí, estuvo en este acto, y Emilio hacía esa referencia, es decir, ya no somos el 7% de la población, ya no representamos el 25% y mucho menos ya no tenemos ese 50% de la vida. Entonces, colocando la pregunta, una desde la reflexión de tu investigación sobre estas mujeres y desde tu experiencia desde la construcción europea, decir, ¿hacia dónde vamos como Europa? Bueno, yo creo que el despertar geopolítico de la Unión Europea realmente pues, sí trae desafíos muy importantes. Por ejemplo, tener un pacto de migración europeo, primero humanitario, luego real, luego bueno, con datos, pero sin convertir a las personas en números, en datos. Ahí seguramente deberíamos partir de un programa de la Comisión Europea para todo lo que es el Pacto de Migración Europeo, el último, ¿no?, que se ha presentado, el de la formación, ¿no?, por ejemplo, en el país de origen. Luego todos los temas seguridad, defensa. O sea, yo creo que la Unión Europea ahora mismo, ante el espejo, así titulaba un artículo, se plantea ¿qué voy a hacer? Ya se lo planteó cuando llegó el COVID-19 realmente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? La competencia de sanidad no es competencia a nivel europeo, es competencia de los Estados miembros, ¿no? Bueno, pues los fondos de recuperación. Tal. Y yo creo que aquí tiene que haber, hablando de consenso, también desde los parlamentos nacionales, en esa búsqueda de consenso real y de soluciones concretas y de respuestas tangibles, tiene que haber la búsqueda siempre o de un mínimo común denominador o de un máximo común denominador, mejor si es máximo, para hacer esa política más al modo, siguiendo el modelo europeo. Para mí, el problema de Europa y hacia dónde va Europa sería que la política nacional invadiese la política europea. Y cuando digo invadiese me refiero a la forma de hacer política. Invadirse, se invaden una a la otra, porque claro, yo no me gusta cuando se habla política exterior y se hablaba en política exterior, antes más que ahora, de Unión Europea, pero vamos a ver, pero si es que no es política exterior, es política interior, es política nuestra. Y luego hay un tema que a mí me parece muy importante. En todo lo que ha desplegado Ursula von der Leyen para el programa de la Comisión Europea en estos próximos 5 años. Hemos hecho referencia también a los informes de Enrico Letta y de Mario Draghi. Yo creo que es muy importante prestar atención a algo a lo que no se está prestando, en mi opinión, suficiente atención, y es a la comunidad política europea. Cuando hablo de comunidad política europea, muchas personas
se creen que estoy hablando de pasado, Comunidad Económica Europea, Unión Europea. No, estoy hablando de presente. De hecho, la Comunidad Política Europea, idea iniciada por Macron, se puso de largo durante presidencia checa del Consejo de la Unión Europea, y el primer año de la Comunidad Política Europea se ha celebrado en la Alhambra, cuando comentaba que estaba yo allí esos días. Es muy importante porque la Comunidad Política Europea somos los 27 Estados miembros de la Unión Europea, más 17 países, entre ellos Reino Unido, que, aun no estando dentro de la Unión Europea, quieren estar bajo el paraguas de democracia, de valores, de Europa, del propio modelo europeo y de nuestra Carta de Derechos Fundamentales. Todo esto se inicia cuando Zelensky empieza a solicitar auxilio y entrar en la Unión Europea. Entonces, yo creo que esa foto es poderosa, lo escribo también. ¿Por qué? Porque ante lo que estamos viviendo y la geopolítica de nuestro tiempo y las amenazas y la polarización y Ucrania invadida por Putin, lo que importa también es hablar del poder continental de la Unión Europea. Y el poder continental de la Unión Europea es Europa. Entonces, Unión Europea, nuestra política, nuestros 27 Estados miembros, nuestros valores, cómo implementar el informe de competitividad, cómo ser competitivos, cómo ir más allá de un mercado único, cómo afrontar los temas de defensa y seguridad europea, cómo hacer esa doble transición ecológica y digital sin dejarnos por el camino agricultores, sin dejarnos por el camino todo lo que tiene que ver con la competencia que tienen, ¿no?, respecto a otros mercados diferentes. Pero hay que mirar también a nuestro poder continental, ante Estados Unidos incluso. También, en mi opinión, Europa debe ir hacia fortalecer todo lo que son las relaciones con América Latina. Además, tenemos un aglutinador enorme como es el idioma común, el español. Pues es que el español para todo, para hacer reverdecer, ¿no?, para todo lo que es Mercosur, para todo lo que son las alianzas estratégicas. Entonces, yo creo que Europa, y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Íñigo al principio, yo no soy catastrofista, yo no pienso que vaya a desaparecer, no, pero yo creo que Europa tiene que continuar sincronizando lo que es su política, sus políticas, con lo que son los grandes retos, y que tiene que dar más poder a el continente europeo, y ahí tenemos esa figura de la Comunidad Política Europea, que son 44 países, 27 nosotros, los Estados miembros, y 17. Yo creo que eso es fundamental. Y, por cierto, en el proyecto de Constitución Europea, elaborado por Íñigo y por los eurodiputados, algunos más, pero que tal, en el proyecto de Constitución Europea, en el título 6, Vida Democrática de la Unión, donde en el artículo 46 se enuncia la democracia representativa y en el 47 la democracia participativa, has hablado de democracia deliberativa, expansiva, etcétera, democracia representativa, democracia participativa. Yo digo, pero si es que la primera hacedora de democracia representativa complementada por la participativa, en ese orden, primero la representativa es la que debe llevar el timón. La Unión Europea es la campeona, o sea, es el ejemplo. Entonces, Europa, yo creo que debe decir a los Estados miembros, y los Estados miembros y los gobiernos de los Estados miembros deben darse cuenta de la tremenda responsabilidad compartida que tenemos y realmente mirar a Europa y a la Unión Europea permanentemente, para que, yo ya no digo cuando decían Europa tiene que hablar con una sola voz. Yo desde hace muchos años pensaba, no, o sea, Europa es multiculturalidad, el lema de la Unión Europea es unidos en la diversidad, pero lo que sí tiene que seguir siendo capaz, para además seguir dando ejemplo, es de hacer política de consenso transversal,
para que su proyecto se continúe adecuando en este momento a los grandes desafíos de la geopolítica. A lo dicho por Susana añado una sola palabra, que es amén. Íñigo, añade más porque vamos. Muy democristiano. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Susana, muchísimas gracias por... Y a todos por haber venido. Y a ustedes por acompañarnos, que ha sido, como ven... Y como ha hecho referencia Íñigo a Paul Valéry, y yo soy muy enamorado de Paul Valéry, retomaremos este verso que dejamos aquí para seguir construyendo. Así que gracias y bienvenidos a esta casa. Aquí tienen su casa. Gracias. Gracias.